¿Cómo nos ayudan las indulgencias? Y digo brevemente ya la conclusión. Las indulgencias me ayudan a que las penas, es decir, las consecuencias de los pecados, es decir, los apegos, yo los pueda dejar. No los puedo hacer simplemente con un esfuerzo meramente humano, necesito la gracia y el Señor nos concede esa gracia a través de su iglesia. Entonces vamos a ver esto de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Numeral 1471. Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en la confesión sacramental o por un acto de contrición perfecta. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, que administra esas gracias. Ok, esa es diríamos, la definición. Es una definición densa. La indulgencia es parcial o plenaria, según libre de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Es decir, no es tan fácil desapegarse de las cosas. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos. Lucrar en el sentido yo lo aplico por mí mismo, para mis apegos o para los apegos de un difunto. Tanto las parciales como las plenarias. Y el 1472. El pecado tiene, dice, una doble consecuencia, porque las penas son las consecuencias del pecado. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios, pero también el pecado venial produce apegos desordenados. Claro, el pecado grave, el apego es tan grave que me puede llevar a la condenación eterna. Y si es que yo muero en gracia, pero, es decir, con el perdón de los pecados, pero no han sido purificadas mis penas, yo voy a ir al purgatorio, no voy a ir al cielo. Pero si es que muere en pecado grave, tengo pena eterna, es decir, condenación. Pero el pecado venial también entraña un apego desordenado. Y si es que no son purificados en la vida presente, lo va a hacer después, en el purgatorio. No puedo ir al cielo con las consecuencias de mi pecado. Entonces necesito yo recurrir a esa fuente, de ese tesoro que nos ha dejado el Señor a través de la iglesia, que son las indulgencias. Esta doble consecuencia, penas temporales y eternas, no es una venganza, no es de que el Señor me castiga, no. Es lo que brota justamente de la misma naturaleza del pecado, que es el daño más terrible que ha afectado a la criatura humana. Entonces, una conversión sincera puede llevar a una purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena, pero esas conversiones no son frecuentes. Y tenemos, por ejemplo, eso es lo que se nos presentaba el domingo, ¿no? El domingo, cuando se nos hablaba de la vid de los sarmientos, en la primera lectura aparecía la figura de Pablo, que ya había tenido ese encuentro con el Señor camino a Damasco, ya había sido bautizado, ya había empezado a ser testigo del Evangelio, de la buena noticia, siendo el fariseo, pero cuando va a Jerusalén no lo quieren recibir. Desconfían de él. No hay comunión. Hasta que, bueno, él da su testimonio, sirve ahí mucho Bernabé, y entonces se va construyendo la comunión. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas, pero las penas temporales permanecen. Es decir, si yo me confieso, no voy a ir al infierno. Si me arrepiento y pido perdón y recibo la absolución de los pecados, no voy a ir al infierno, pero eso no significa que mis penas van a desaparecer. Permanece.
Entonces nosotros tenemos que tratar de que en la vida presente desaparezcan esas penas, esos apegos, que se pueden conseguir a través de obras de misericordia, prácticas de penitencia, negarse ¿no?, al hombre viejo, etcétera. Pero las indulgencias nos ayudan en eso. Y nosotros necesitamos esa purificación y no la recibimos, no la encontramos solos. Podemos aplicar a estas gracias por la comunión de los santos. Es decir, porque hermanos nuestros han hecho méritos, gracia, que se redistribuye porque somos ya como los sarmientos, unidos a Cristo. Entonces, la comunión de los santos permite que nosotros podamos ser purificados de las penas. Hay una economía que une la iglesia triunfante con la iglesia peregrina y con la iglesia purgante. Entonces, estos bienes espirituales, que son tesoros de la iglesia, nos ayudan para que, es decir, nosotros no peleamos solos el combate. Tenemos la ayuda de los que nos han precedido con la señal de la fe y que han sido fieles al Señor, y en especial nuestra Madre Santísima. Entonces, la iglesia, que tiene el poder de atar y desatar, discierne y nos da ese auxilio que podemos aplicar por nosotros mismos, por nuestros hermanos que ya partieron. Ahora, hay muchas familias donde hay enfermos. Y eso es un mal, la enfermedad, no es un bien. Pero simultáneamente los enfermos, de alguna manera, en ellos está presente el Señor. El mismo Señor nos lo dice, que cuando nosotros atendemos a uno de esos pequeños, a él mismo se lo hacemos, ¿no? El capítulo 25, discurso escatológico del Evangelio según San Mateo. Entonces, esos enfermos son tesoros que el Señor nos da para la lucha espiritual. Y nosotros tenemos que darles un servicio a ellos. Claro, le podemos dar los servicios temporales, materiales, pero podemos ayudarlos lavándole los pies. ¿Cómo le lavamos los pies? Si es que pueden recibir la confesión sacramental, con la confesión sacramental. Si no, con acto de contrición. Entonces nosotros deberíamos estar alertas y a cuanto enfermo conozcamos, esté donde esté, enseñarle a sus familias y hacer que haga acto de contrición. Si puede recibir la confesión sacramental, bendito sea Dios. Si puede recibir la unción de los enfermos, bendito sea Dios, sea COVID o no sea COVID. Y entonces nosotros deberíamos desplegar como parte de los sarmientos en todos los racimos para que todos hagan acto de contrición. Debería de ser una acción evangelizadora urgente que no se está haciendo. Y ese acto de contrición no solo lo tiene que hacer el enfermo, sino también los familiares del enfermo. Yo les decía, y ustedes saben eso también, que a raíz de la pandemia mucha gente está haciendo oración, más que antes, y justamente muchos a raíz de que sus familiares están enfermos. Pero no muchos están haciendo acto de contrición. Yo no sé si ahora que han rezado el rosario empezaron con un acto de contrición, como les había dicho la semana pasada. ¿Lo hicieron o no? Si no lo hicieron, háganlo el próximo jueves. Si lo hicieron, bendito sea Dios. Pero cada vez que nos reunimos en oración, hay que hacer acto de contrición. ¿Quiénes? Todos los que participan. ¿Cuántas veces? Todos los días. Okay. Si pueden recibir la confesión sacramental, mejor. Pero si no, acto de contrición.
Porque si es que esos enfermos partieran, no van a ir al infierno, se van a salvar. Probablemente no vayan al cielo si es que no están purificados y no tienen apegos, pero irían al purgatorio, no al infierno. Y entonces viene la tarea después. Y la tarea después es todos los familiares y amigos de ese hermano que partió aplican indulgencia plenaria por él. Y entonces ayudaremos a que hermanos nuestros vayan al cielo. Entonces la comunión de los santos, la gracia, se derramará, se comunicará, circulará a través de los sarmientos. Y eso nos va a ayudar a nosotros. Pero para que nosotros entendamos eso, tenemos que aplicar indulgencia plenaria por nosotros mismos también. Porque tal vez en medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta que nos hemos vuelto más irritables, más impacientes, más intolerantes. Y podemos creer equivocadamente que esos son problemas psicológicos, problemas emocionales. Y tienen una raíz espiritual, que no estamos en comunión con el Señor. Y entonces haremos una más eficaz conversión y podremos crecer espiritualmente, estar más fuertes, para poder dar un mejor testimonio del amor de Dios en medio de estos hermanos, compatriotas nuestros y nosotros mismos confundidos por las visiones paganas. Y entonces ese despertar espiritual es el que va a ayudar de manera eficaz para que justamente esa prueba la podamos pasar y que el Señor nos libere de esta tribulación. Pero si no lo hacemos, la tribulación va a ser mayor. Eso no le podemos decir a hermanos nuestros que ya están tibios, fríos o han puesto su esperanza en las cosas de este mundo. Eso nos corresponde a nosotros. Es cierto que muchas personas están haciendo oración. Y por eso es que es más fácil ganar la indulgencia plenaria, porque la manera más sencilla de ganar la indulgencia plenaria es rezar el rosario en familia. Hay muchos ejercicios espirituales que pueden permitir ganar la indulgencia plenaria. Y entonces ustedes saben, la indulgencia plenaria se gana si yo realizo un ejercicio espiritual, y hay varios, les digo, el más sencillo es el rosario en familia, el rosario en comunidad, o el rosario ante el sagrario, o oración ante el Santísimo. Además necesito confesión sacramental y además necesito Eucaristía sacramental. Y realizar el ejercicio espiritual y oración por el Papa. Y la Iglesia, ya no solo en el Perú, sino la Iglesia universal, está también viviendo una tribulación muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que pelear ese combate. Y el Señor nos deja armas para pelear ese combate. Y no las estamos, creo, aprovechando, diríamos, usando en el buen sentido como el Señor quiere.